un programa más de Al Rojo Vivo con la continuidad de la temática de los corredores bioceánicos, pero en esta oportunidad lo estamos ampliando con camaradas de México y de Venezuela. También nos acompaña en esta oportunidad Juan de Buenos Aires, con quienes vamos a intentar coordinar la continuidad de este gran tema que son los corredores bioceánicos argentinos, las nuevas venas abiertas de América Latina que en el siglo XXI comienzan a tallarse a favor de los imperialismos con los favores de los agentes que están en los distintos gobiernos de nuestros países. Llámense Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Damos paso a los compañeros que tienen mucho más para decirnos. El otro día, a partir del último programa de compañero Joao, que hoy no pudo estar, de Brasil, y Guillermo, desarrollando la cuestión de los corredores bioceánicos que están impulsando su construcción, fundamentalmente los imperialistas chinos, entre los puertos importantes de Brasil y los del Pacífico, me puse a investigar y estuve un par de días buscando datos y descubrí que es tremenda la inversión que está llevando adelante el imperialismo chino y se parece en un sentido a lo que hicieron los ingleses muchos años atrás, desarrollando una infraestructura al servicio de llevarse las materias primas. O sea, hay un sector que los reivindica diciendo, bueno, invierten acá, qué bien, a diferencia de los yanquis y otros imperialistas, pero están haciendo lo que hicieron los imperialismos siempre, que es invierten para saquearnos y para consolidar nuestro país y nuestra región como semicolonia. Y en ese marco hay un par de corredores con los que prestamos atención, que están en construcción. Uno, el central, que es el más importante, que va del puerto de Santos al de Chancay y un par de puertos más en Perú. El de Chancay ya le dicen Shanghái de Perú, porque es fabuloso, donde invirtió fundamentalmente China a través de COFCO Shipping, que es la empresa de transporte y de producción de cereales y alimentos más importante relacionada al Estado de ese país. Y están esta misma empresa llevando adelante una construcción tremenda en el puerto de Santos, que es el puerto más grande de Latinoamérica, para transformarlo en el más grande del mundo, COFCO Shipping, con una red que conecta a la ciudad de San Pablo con túneles y con la conexión ferroviaria de esta red que estábamos hablando hace un rato. Bueno, es tremendo. En Argentina, el corredor Capricornio, que está más al sur, viene también de Santos, Porto Alegre, y va a los puertos chilenos de Antofagasta e Iquique, fundamentalmente un par de puertos más también, bordeando lo que es el norte, el noroeste, las provincias de Salta y Jujuy, donde está el litio y donde el imperialismo chino está muy avanzado, a tal punto de que no solamente son parte de los que producen, dueños de los que producen el litio, sino que han instalado un ferrocarril experimental con baterías de litio tremendo allá. Bueno, si bien el otro está en manos totalmente de los chinos, este probablemente esté en disputa con los yanquis y otros imperios, a tal punto que el gobierno nacional, que representa más a Estados Unidos, o intenta hacerlo, envió tropas al norte con la excusa del narcotráfico, no sé cuántas cosas más, pero que son de alguna manera un aviso a sus rivales chinos. ¿Cuándo envían las tropas? Justo cuando en el país aparecen varios enviados, entre ellos el comandante del ejército de la zona que nos corresponde a nosotros, que estuvo el otro día, o el secretario del Tesoro, que vinieron a decir rompan con el imperialismo chino, no dicen el imperialismo, rompan con los chinos al gobierno argentino. Bueno, esto es muy importante porque a la hora de plantear la pelea por la liberación nacional, que es la gran pelea que ordena la lucha por la liberación social, la pelea por el socialismo, no está planteado solo la ruptura con quienes han sido los dueños del patio trasero desde hace mucho tiempo, los yanquis y los europeos, que también son parte de eso, sino también con los imperialistas asiáticos, los chinos. O sea, no hay manera de liberar nuestra región sin levantar con fuerza esa bandera, ni yanquis, ni europeos, ni chinos. Y es una pelea que hay que dar, empezando por debatir con buena parte de las fuerzas de izquierda, que aun aquellas que caracterizan a China como imperialistas, no agitan la necesidad de enfrentarlo porque de última lo ven como un mal menor. Como
ustedes saben, ¿no? Y hemos visto en los programas que han hecho Guillermo y Joao sobre los corredores bioceánicos, estos proyectos de transporte multimodal para conectar a Brasil con el Pacífico, eh, no cruzan en ninguno de los casos por Venezuela. Sin embargo, la penetración china en Venezuela es muy intensa y se ha profundizado en el periodo de Maduro en los últimos tiempos, porque ante las sanciones de Trump de 2017, 2019 y las que ahora se reactivan, que son las mismas, la semana pasada estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presidenta de la dictadura de Maduro, en China. Se reunió con el vicepresidente Han Sen y con el presidente de la Corporación Nacional China de Petróleo, fundamentalmente para renegociar o negociar la posibilidad de que el petróleo que se estaba llevando Chevron a partir de las licencias que le había otorgado Biden, ahora vayan a China. Ya China era el principal importador de petróleo venezolano, más de 400.000 barriles, alrededor del 40% de la extracción que se hace en la actualidad en Venezuela, sin meter el consumo interno, es decir, el 40% de todo lo que se extraía se lo estaba llevando China, es decir, se estaba llevando más de lo que se lleva a Estados Unidos, y lo que se planteó ahora el chavismo con esta visita de Delcy Rodríguez a China es que exporten más, es decir, que importen más petróleo, exportar más petróleo a China, que China importa petróleo venezolano, y para eso le está ofreciendo descuentos, es decir, que China pague el petróleo por debajo del precio internacional, que es el que pagaba Estados Unidos o el que pagaba Chevron. Por eso es que a veces uno le parece risible esto del mundo multipolar, de los amigos chinos, de la cooperación sur-sur, porque el imperialismo chino, cuando, en el caso venezolano, cuando ha entregado créditos, ha exigido como pago de esos créditos petróleo crudo, es decir, no refinado, y ha exigido que parte de ese crédito que le entregó en la época de Chávez y que todavía se debe, y se está pagando supuestamente con el 10% de las exportaciones de petróleo a China, China exigía créditos atados, es decir, le entregaba créditos a Chávez en el Fondo Chino-Venezolano o el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo, pero el 70% del crédito, de los renminbi o yuan, debía ser utilizado en importar mercancía china o en proyectos construidos por la empresa china. Entonces, la penetración en Venezuela desde la época de Chávez tuvo rasgos imperialistas y ahora mucho más porque la dependencia de la dictadura de Maduro ante las sanciones de Trump hacia China es mucho más grande. Entonces necesita ir a China, como fue la semana pasada, Delcy Rodríguez, y ofrecerle petróleo muy barato. Y también le siguen ofreciendo las llamadas zonas económicas especiales, que en Venezuela ha constituido Maduro desde el 2014 hasta acá, que son una copia del modelo chino, porque Maduro, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, Delcy Rodríguez, es decir, los grandes voceros de la dictadura dicen que Venezuela está en miras de copiar el modelo chino, es decir, fuerza de trabajo barata, fuerza de trabajo disciplinada por la represión, pero hay realidades que dificultan eso, que es la escala. China tiene una gran escala, un gran mercado interno, Venezuela no tiene eso, y Venezuela tiene problemas también de servicios públicos graves que dificultan la instalación de grandes, convertir a Venezuela en una plataforma de exportación. Sin embargo, la penetración china tiene esas tres dimensiones. El pago de los créditos que todavía no se han pagado completamente, que en el caso de la época de Chávez fueron más de 60.000 millones de dólares. El caso de la venta de petróleo con descuento, es decir, Venezuela le vende petróleo a el supuesto aliado, socio, amigo chino por debajo del precio internacional, que no, así no se lo compran los gringos, imagínense. Es decir, el imperialismo chino te exige que le vendas un petróleo por debajo del mercado internacional. Eso no te lo exige el imperialismo gringo. O Chevron, para aquellos que dicen que el imperialismo chino es mejor. Y el tercer punto es esto de las zonas económicas especiales, donde Maduro sigue ofreciendo una clase trabajadora sin salario,
solo que cobra bonos sin incidencias salariales. Son las tres dimensiones. Hay que seguir viendo cómo Venezuela puede conectarse con esto de los mecanismos de transporte multimodal que está desarrollando China para extraer recursos naturales de la región. Sí, acá en América del Norte y Centroamérica hay también varios proyectos de corredores que pretenden partir a todo el continente. Eh, en México está el corredor interoceánico que parte a México en dos, en la sección de el Istmo de Tehuantepec. En Guatemala también hay un corredor interoceánico de vías de ferrocarril. Igual en Honduras hay un proyecto de corredor interoceánico con vías de ferrocarril. Los tres proyectos son impulsados por el imperialismo estadounidense, pero además en Nicaragua hay otro corredor interoceánico impulsado por el imperialismo chino. Entonces, ahí también se nota una pelea por estas potencias imperialistas de controlar rutas de comercio que parten a nuestros países, ¿no? A través de estas vías. Y en México, concretamente, desde el anuncio de este corredor interoceánico por parte del gobierno de López Obrador, ha habido mucha resistencia por parte de pueblos indígenas, comunidades rurales, eh, del sur del país, del estado de Oaxaca y del estado de Chiapas. En México también este corredor interoceánico es parte integral de un proyecto de industrialización del sur, de la península también de Yucatán, de tratar de crear todo un corredor industrial con mano de obra inmigrante, es decir, parte de la supuesta solución del gobierno de México a la exigencia de Estados Unidos de detener el paso de migrantes es que a través de la industrialización de la zona sur de México habrá empleo para los migrantes y se quedarán en este país en lugar de migrar a Estados Unidos. Y parte de eso es el corredor interoceánico, el cual no es un proyecto tan nuevo, a pesar de que empezó con el gobierno de López Obrador, sino que ya venía de antes un proyecto llamado Plan Puebla-Panamá, es decir, crear estos corredores desde el sur de México hasta Centroamérica para tener control de estas rutas comerciales. Y bueno, en la Oaxaca la resistencia ha sido fuerte, pero también la represión. Varias comunidades se han enfrentado con que caciques y empresarios locales han llevado a cabo estrategias tramposas para arrebatar las tierras comunales. Una de ellas ha sido eh, la de imputarles delitos de supuesta usurpación, despojo y de amenaza, ¿no? A otras comunidades. Y entonces en Oaxaca se ha armado la Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa de la tierra y del territorio, pero el Estado ha sido bastante violento en la represión. En un campamento que había para oponerse a la construcción de las vías del tren, una sección que había sido concesionada a los militares, digo, en ese sentido, López Obrador decía que los militares eran hasta más eficientes que las empresas nacionales para la construcción de estas vías. Los militares pues deshicieron el campamento y golpearon a mujeres indígenas que se encontraban ahí. También han imputado delitos a otros activistas como David Hernández Salazar, a quien le imputaban el delito de destrucción de vías de comunicación y lo tuvieron desaparecido inclusive durante un día, es decir, hubo una ocasión en la que a él lo levantaron la policía, se lo llevaron, no lo consignaron con ninguna autoridad judicial, no aparecía en ningún ministerio público, simplemente al día siguiente apareció en la carretera, ¿no? Y pasó también con dos activistas, bueno, uno era un indígena de Michoacán, pero iba acompañado de un defensor de derechos humanos de Oaxaca que ya se había enfrentado contra la imposición de parques eólicos en Oaxaca, parte también de estos proyectos, y fueron desaparecidos. Y hasta ahora, después de 2 años, no se sabe nada de ellos. Entonces, esa represión que va de la mano, digamos, de la narrativa de la guerra contra el narco, es decir, cuando se investigan estos crímenes, siempre ponen delante que algo tenía que ver el crimen organizado, ya sea la víctima coludida con el narco o que quienes los desaparecían eran grupos del crimen organizado y así simplemente dan carpetazo a ese asunto, ¿no? Recientemente
Apenas hace unos días apareció el cuerpo de una defensora de derechos humanos, Miche, ahí en Oaxaca, Sandra Domínguez, que había desaparecido hace 6 meses después de que ella denunció que un colaborador del gobernador de Oaxaca pues tenía fotografías de índole sexual de mujeres indígenas eh, que estaban siendo exhibidas por parte de él, ¿no? Entonces, cuando ella denunció eso, al día siguiente fue desaparecida y apenas su cuerpo fue encontrado. Entonces, parte, digamos, de toda esa maquinaria de represiva, de ataque a activistas y comunidades indígenas, ha sido lo que ha acompañado la construcción de estos corredores. Acá se van elaborando ciertos denominadores comunes en estas obras de infraestructura, ¿no? Que eh, son las construcciones que básicamente hace el imperialismo chino para sacar las riquezas de nuestros suelos y llevarse las ganancias a sus países de origen. Lo pintan como obras de arquitectura, como obras de la tecnología moderna, pero son claramente los viejos caminos de la colonia que se continúan en esta época. Y tienen esos denominadores comunes, ¿no? El trabajo sucio lo hacen los países y las provincias. La represión, el disciplinamiento, la desaparición de niños, el asesinato de jóvenes, todo alrededor de esto va proliferando la necesidad de la militarización alrededor de estos corredores para que las riquezas luego puedan fluir eficientemente. Pero además, no solamente que se llevan las ganancias, sino que nos van a dejar los suelos, los aires y las aguas devastadas ecológicamente por la contaminación con que hacen las producciones de sus empresas, digamos. Y acá hay otra cosa que también hay que señalar, que, por ejemplo, cada uno de estos corredores tienen un nervio central, pero tienen también colaterales. Esos colaterales no son desdeñados por los imperialismos, fundamentalmente por el imperialismo chino, que es el que viene poniendo inversiones en estos emprendimientos. Y voy a dejar un ejemplo claro. En la provincia de Corrientes hay un proyecto de construir un segundo puente con la provincia de Santa Fe, que estaría más o menos a 1.000 kilómetros del corredor bioceánico Capricornio. Sería una vía colateral para que sigan transcurriendo estas movilidades que nosotros venimos denunciando, ¿no? ¿Quién es el principal inversor? Justamente el Banco Asiático de China. Es el principal inversor de esa situación. Investigadores del CONICET, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, han desarrollado un estudio pormenorizado de esa situación, de cómo China tiene necesidad de invertir en ese segundo puente en la provincia de Corrientes. Y concluyen que el poder infraestructural de China es la herramienta para vehiculizar su competencia con el imperialismo yanqui. Bueno, acá me parece que nosotros estamos aportando a sacar algunas conclusiones que seguramente van a generar otras reflexiones en el futuro. Lo que está haciendo China en Latinoamérica ya lo hizo o lo está haciendo en su zona de influencia donde disputa la hegemonía con Estados Unidos en lo que se denomina Mar de la China. China está tratando de avanzar sobre Taiwán, no solamente por una cuestión de soberanía y de fortalecerse en vías de la guerra comercial y la guerra directa que se viene, sino porque Taiwán produce los microchips y los semiconductores más importantes del mundo, y la producción china depende. Y los que está desarrollando China todavía no están en condiciones de superarlo. Pero en función de esa competencia y de expandir el dominio, trayendo commodities de todo el mundo y llevando créditos e inversiones, préstamos en todos los países donde está,
China está disputando el mar de la China y tratando de avanzar en cada uno de los países, por ejemplo, Vietnam. Vietnam ya casi es una colonia en ese sentido, donde se desarrollan varias ciudades que tienen mano de obra muy barata y producen lo que antes se producía en China, con el impulso del imperialismo chino, y hay 2 o 3 corredores también de estas características, que cruzan todo Vietnam y van hasta la otra punta para empalmar con la India y entrar al canal de Suez. Lo mismo están haciendo en Filipinas. En Filipinas eh, una cuestión muy interesante, porque Filipinas es el patio trasero de Estados Unidos en esa región, pero hay una provincia gobernada por uno de los dirigentes más importantes de la región, que hace muchos años que viene siendo reelecto, que está más cercana a lo que es la zona de dominio china y donde se han desarrollado varias industrias y donde China ha invertido cantidades industriales en cuanto al tema del desarrollo de la infraestructura. El servicio justamente es extraer las riquezas de ahí. Bueno, eso que están haciendo allá y que han avanzado muchísimo en lo que es la ruta de la seda, bueno, en Latinoamérica, particularmente en algunos países, está eh, llevándose adelante de manera parecida, fundamentalmente en el eje entre Brasil y Perú y Chile. No es casualmente que el otro día, lo decíamos en el programa con Guillermo, se reunieron Boric, el presidente chino, con Lula para consolidar el desarrollo del corredor bioceánico, particularmente este que va a Antofagasta y Quique. Hay un reflejo en la academia lo que pasa en términos políticos, ¿no? La realidad de defensa del llamado mundo multipolar que levanta académicos e intelectuales del chavismo o el castrismo se refleja en la academia en una defensa del imperialismo chino. Uno lo puede observar en intelectuales que tienen una referencia importante en América Latina y que operan y actúan desde Argentina. Por ejemplo, Atilio Borón es una expresión de esto muy clara, muy abierta. Claudio Cax también, que a pesar de caracterizar a China como imperialismo, bueno, dice que no es tan malo, al final de cuentas, bueno, no es lo mismo que Estados Unidos. Eh, es muy evidente, pues, este tema. Y esto ha generado debates, por ejemplo, el intento interior de la Academia Latinoamericana, que tiene una gran expresión en Argentina, pues, es decir, el debate de la Svampa, Maristela Svampa con los Borón, es muy evidente, ¿no? Ese tema, ¿no? Y desde Venezuela se le ha dado peso a este sector de la academia que latinoamericana que le cede o defiende el imperialismo chino. Por ejemplo, los últimos, en Venezuela hay un premio que se llama Premio Libertador, premio de pensamiento crítico, supuestamente, ¿no? Lo menos que tiene es crítico. Y este premio, que está dotado, imagínate, con $150,000 al ganador, lo ganó Atilio Borón con un libro que se llamó Geopolítica, que era una respuesta a todos estos sectores que criticamos, que cuestionamos a China y su extractivismo, ¿no? Y él de allí toda una defensa acerca de China, ¿no? Y el mismo libro de Claudio Cax también ganó el mismo premio, también es un cuestionamiento a igualar, a decir que el imperialismo chino es igual que Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay toda una discusión en la academia que se expresa en convocatorias de revistas académicas para pensar a China y América Latina, en posgrados, en becas, de una ofensiva china muy grande, que es lo mismo que hizo Estados Unidos desde hace 80 años con la Fundación Ford y con la Fundación Rockefeller. Es decir, es lo mismito, pero bueno, ahora cuando lo hace China, algunos sectores, desde el estalinismo blando o duro, lo presentan como si fuese cooperación sur-sur. Sí, ahí al respecto, pues, mientras hay un avance de China para tener este tipo de rutas, para poder ganar la economía nacional de estos países semicoloniales, pues Estados Unidos trata de resistir
a, a ese avance de China y mantiene, al menos desde esta perspectiva, lo que es su patio trasero aquí en México y Centroamérica, pero lo hace a través de violencia, lo hace a través de militarización y lo hace a través de, de una serie de despojos a tierras comunales que, bueno, no son diferentes a la lógica del capital chino, pero acá lo hace con una desesperación tal que la violencia es reflejo, digamos, también de esa desesperación que tiene el imperialismo estadounidense de mantener el control de esta zona y sobre todo también de industrializar a los países, eh, a México y a Centroamérica para poder competir con China, creando, digamos, un corredor industrial y comercial que le permita eso, ¿no? Acá las organizaciones que defienden al imperialismo chino realmente son pocas. Hay sectores del estalinismo que lo defienden, pero hay otros sectores del estalinismo que reconocen a China como una potencia imperialista que compite con el imperialismo yanqui. Acá, a pesar, digamos, de que somos un país mayormente oprimido por el imperialismo estadounidense, eh, realmente la izquierda en general no pone tanto en duda esta situación de que China está avanzando también en su... Bueno, en próximos programas seguiremos avanzando, ya no tanto en la presentación, porque hemos venido desarrollando esa cuestión y lo que sí comienza ahora a tener que desandar es los debates y las reflexiones, no solamente con los grupos afines, sino con los que de alguna manera todavía tienen una idea renovadora o reformista, aliándose a las políticas del imperialismo chino, por ejemplo, que son algunas de las cuestiones que hemos venido notando tanto con los compañeros de México, de Venezuela y nosotros aquí mismo. Esas cuestiones que no están todavía ni siquiera presentadas son justamente las que nos gustaría comenzar a adentrarnos en los próximos programas.